El sol de la mañana entraba por las ventanas sucias de la pequeña bodega en el distrito de Montauk. Marco Reyes estaba sentado en una silla de plástico, contando billetes arrugados con sus dedos callosos. Tenía 42 años, pero su cara mostraba las líneas de un hombre que había vivido mucho más. Su piel morena brillaba con sudor aunque apenas eran las 7 de la mañana. El ventilador del techo giraba lento, moviendo el aire caliente de un lado a otro, sin ofrecer ningún alivio real a Marco. Había llegado a Hong Kong hace 25 años. En ese entonces era solo un muchacho de 17 años, con nada más que una mochila vieja y un sueño imposible. Venía de un pequeño pueblo en Filipinas donde su familia cultivaba arroz en tierras que no les pertenecían. Su padre murió cuando él tenía 12 años, aplastado por un camión mientras caminaba por el borde de la carretera. Su madre trabajó hasta que sus manos sangraban para mantener a sus 5 hijos. Marco era el Mayo R. y sabía que tenía que hacer algo un día. Un vecino le habló de Hong Kong. Le dijo que allá había trabajo, dinero, oportunidades. Le dijo que muchos filipinos iban allá y enviaban dinero a sus familias. Marco escuchó con los ojos brillantes. Esa noche, mientras su madre dormía, tomó los pocos pesos que había ahorrado vendiendo mangos en la carretera y se fue. No dejó una nota. No se simplemente desapareció en la oscuridad como un fantasma. El viaje fue terrible. Marco pagó a un hombre para que lo llevara en un barco pesquero. Durante 3 días estuvo escondido entre redes que olían a pescado podrido. Vomitó todo lo que tenía en el estómago. Y luego siguió vomitando bilis verde. Cuando finalmente llegó a Hong Kong, estaba tan débil que apenas podía caminar. El hombre del barco lo dejó en un muelle sucio y desapareció. Sin decir una palabra, los primeros meses fueron los más difíciles de su vida. Marco dormía en callejones, detrás de restaurantes, en parques donde la policía no pasaba mucho. Comía lo que encontraba en la basura. A veces, los cocineros de los restaurantes le daban las sobras que iban a tirar. Marco aprendió rápido que la amabilidad existía, incluso en los lugares más duros, pero que no podía depender de ella. Consiguió su primer trabajo lavando platos en un restaurante pequeño. El dueño era un hombre viejo llamado Señor Wong. No el Wong que cambiaría su vida años después, sino otro Wong, uno de los miles que llevaban ese apellido en la ciudad. Este señor Wong era gordo, sudoroso y gritaba mucho, pero también era justo. Pagaba poco, pero pagaba siempre. Y cuando Marco trabajaba bien, el señor Wong le daba comida extra a Marco. Trabajaba 18 horas al día. Lavaba platos hasta que sus manos se agrietaban y sangraban. Luego limpiaba los pisos. Luego sacaba la basura. Luego empezaba de nuevo. No se quejaba nunca. Los otros trabajadores, la mayoría también inmigrantes, lo miraban con una mezcla de respeto y lástima. Respeto porque trabajaba más duro que nadie. Lástima porque parecía que no tenía vida fuera de esas paredes grasientas. Pero Marco tenía un plan. Cada noche, después de terminar su trabajo, se sentaba en la parte de atrás del restaurante y estudiaba. Había encontrado un libro viejo de cantonés en la basura y lo leía una y otra vez. Practicaba los sonidos extraños hasta que su lengua dolía. Los cocineros se reían de él al principio. Su pronunciación era terrible, sus tonos estaban todos mal, pero Marco no se rendía. Noche tras noche, palabra tras palabra, fue aprendiendo después de 2 años. Marco podía hablar cantonés lo suficientemente bien como para tener conversaciones básicas. Después de 5 años, la gente a veces olvidaba que era extranjero hasta que veían su cara. Su acento nunca desapareció completamente, pero se volvió parte de él, una marca de su historia que llevaba con orgullo silencioso. El señor Wong murió de un ataque al corazón en la cocina de su propio restaurante. Marco estaba allí cuando pasó. Vio cómo el hombre gordo se agarraba el pecho,
cómo sus ojos se abrían grandes con sorpresa, cómo caía al suelo entre las ollas y sartenes. Marco fue el primero en llegar a su lado. Sostuvo la mano del señor Wong mientras esperaban la ambulancia que llegó. Demasiado tarde, la familia del señor Wong cerró el restaurante. No querían seguir con el negocio. Le dieron a Marco un sobre con dinero extra y le desearon buena suerte. Marco se quedó parado en la calle, mirando el lugar donde había pasado 5 años de su vida. Sintió tristeza, pero también algo más. Sintió que una puerta se cerraba y otra se abría con el dinero que había ahorrado y lo que le dio la familia Wong. Marco empezó su propio negocio. No era nada grande. Compraba verduras en el mercado Mayo, rista temprano en la mañana, y las vendía a los restaurantes pequeños del barrio. Al principio, nadie confiaba en él. Era un extranjero, un filipino, un don nadie. Pero Marco tenía algo que muchos otros no tenían: paciencia. Visitaba los mismos restaurantes, día tras día. Siempre llegaba puntual. Sus verduras siempre estaban frescas. Sus precios eran justos. Nunca engañaba en el peso. Nunca prometía lo que no podía cumplir. Poco a poco, uno por uno, los dueños de restaurantes empezaron a comprarle. Primero fue el restaurante de fideos en la esquina. Luego, la casa de dim sum 2 calles más allá. Luego, el lugar de comida rápida cerca de la estación del metro An. Los años pasaron. El negocio de Marco creció. Ya no cargaba las verduras él mismo. Tenía una camioneta vieja, luego 2, luego 5. Tenía empleados. La mayoría también inmigrantes como él. Les pagaba bien y los trataba con respeto. Cuando alguno tenía problemas, Marco escuchaba. Cuando alguno necesitaba un adelanto de su sueldo, Marco lo daba sin hacer pregunta. La gente empezó a llamarlo el filipino honesto, y ese apodo se extendió por todo el distrito. Marco se casó con una mujer llamada Lin. Ella era de Hong Kong, hija de una familia pobre pero orgullosa. Sus padres no aprobaron el matrimonio al principio. No querían que su hija se casara con un extranjero, especialmente uno que había llegado sin papeles, sin educación, sin familia. Pero Lin era terca. Había visto cómo Marco trataba a la gente, cómo trabajaba, cómo vivía. Sabía que era un hombre bueno. Y eso era todo lo que le importaba. La boda fue pequeña. Solo unos pocos amigos, algunos empleados y los padres de Lin, que vinieron con caras largas, pero vinieron al fin. Marco lloró durante la ceremonia. No de tristeza, sino de algo que no podía nombrar. Tal vez era gratitud, tal vez era incredulidad. El muchacho que había dormido en callejones ahora tenía una esposa, un negocio, una vida. Tuvieron un hijo al que llamaron David. Marco eligió un nombre inglés porque quería que su hijo tuviera todas las oportunidades que él no tuvo. Quería que David fuera al colegio, a la universidad, que tuviera una vida fácil. Trabajó aún más duro para hacer eso posible. Se despertaba a las 4 de la mañana y no llegaba a casa hasta las 10 de la noche. A veces David ya estaba dormido cuando Marco entraba por la puerta al Lin. Se quejaba a veces. Decía que Marco trabajaba demasiado, que el dinero no era todo, que David necesitaba un padre presente. Marco escuchaba y asentía y prometía cambiar, pero nunca cambiaba realmente. No sabía cómo. El trabajo era todo lo que conocía, todo lo que lo había salvado. Sin el trabajo, sentía que no era nada en. El negocio siguió creciendo. Marco ya no solo vendía verduras, vendía carnes, pescados, productos secos, todo lo que un restaurante necesitaba. Tenía una bodega grande en Mongkok y otra más pequeña en Kowloon. Tenía 20 empleados y una flota de 10 camionetas. No era rico según los estándares de Hong Kong, pero estaba cómodo. Podía pagar las cuentas, ahorrar algo cada mes y darle a David todo lo que necesitaba. Pero Hong Kong era una ciudad de tiburones. Marco lo sabía. Había sobrevivido mucho tiempo manteniéndose pequeño, invisible, sin molestar a nadie.
pero ahora su negocio era lo suficientemente grande como para ser notado, y había gente que notaba todo. Los hermanos Luhun eran 3 en Henry. El mayo R. tenía 45 años y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Raymond, el del medio, tenía 42 años y una reputación de ser cruel con los que consideraba inferiores. Y Tommy, el menor, tenía 38 años y se encargaba de las partes del negocio que sus hermanos no querían ensuciar sus manos. Su padre había construido un pequeño imperio de distribución de alimentos hace 30 años. Cuando murió, les dejó todo a sus 3 hijos. Pero los hermanos querían más. Siempre querían más. Habían comprado o destruido a todos sus competidores en el distrito de Yosimon. Todos menos uno, Marco Reyes Henry. Leung lo había estado observando desde hacía tiempo. Al principio pensó que el negocio del filipino no valía la pena. Era pequeño, operaba en márgenes estrechos y servía principalmente a restaurantes de baja categoría. Pero con los años, Henry vio cómo crecía, vio cómo los clientes preferían a Marco sobre otros distribuidores más grandes. Vio cómo la reputación del filipino se extendía por todo el distrito. Eso molestaba a Henry. No era el dinero, era el principio. Un inmigrante ilegal, un don nadie de Filipinas, no debería tener más respeto que una familia establecida de Hong Kong. Era una vergüenza. Era algo que tenía que corregirse. A los hermanos se reunieron una noche en el restaurante favorito de Henry, un lugar caro en el centro donde los meseros conocían sus nombres y sus gustos. Bebieron whisky importado y comieron carne de res que costaba más de lo que Marco pagaba a sus empleados. En una semana Henry habló primero. Dijo que era hora de expandirse, de tomar el territorio que les correspondía por derecho. Tommy fue más cauteloso. Preguntó si valía la pena el esfuerzo. Preguntó si no era mejor simplemente ignorar al filipino y concentrarse en oportunidades más grandes. Henry golpeó la mesa con la palma de su mano. El sonido hizo que los otros comensales voltearan a mirar. Henry no les prestó atención. Dijo que no era solo sobre el dinero, era sobre enviar un mensaje. Nadie podía operar en su territorio sin su permiso. Si dejaban que el filipino siguiera, otros pensarían que los Luang se habían vuelto débiles. En Hong Kong, la debilidad era una sentencia de muerte. Tommy guardó silencio. Sabía que no tenía sentido discutir cuando Henry se ponía así. Raymond ya estaba sonriendo, pensando en las formas en que podría hacer sufrir al filipino. Era un hombre que disfrutaba el poder, especialmente el poder sobre los que consideraba inferiores. En esa noche, los hermanos Lungun hicieron un plan. No iban a atacar a Marco directamente. Eso sería demasiado obvio, demasiado arriesgado. En cambio, iban a estrangularlo lentamente. Iban a cortar sus suministros, asustar a sus clientes, destruir su reputación. Iban a hacer que el filipino se fuera por su propia voluntad, o que se quedara sin nada. Marco no sabía nada de esto. Esa misma noche estaba en su casa, sentado en el sofá con David. El muchacho tenía 12 años y estaba haciendo su tarea. Marco lo miraba con orgullo silencioso. Su hijo era inteligente, mucho más inteligente de lo que él había sido a esa edad. David iba a un buen colegio, tenía amigos, tenía un futuro brillante por delante. Lin entró con 2 tazas de té, se sentó junto a Marco y apoyó su cabeza en su hombro. Era un momento tranquilo, pacífico, el tipo de momento que Marco había soñado cuando dormía en callejones hace tantos años. No sabía que era la calma antes de la tormenta. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El teléfono de Marco sonó. Era uno de sus empleados, un hombre joven llamado Kyung. Su voz sonaba nerviosa. Dijo que algo estaba mal en la bodega. Dijo que Marco tenía que venir a ver. Marco miró a Lin.
Ella asintió sin decir nada. Después de tantos años juntos, no necesitaban palabras para comunicarse. Marco se levantó, besó a David en la cabeza y salió por la puerta. No sabía que cuando regresara, su mundo ya no sería el mismo. La bodega estaba oscura cuando Marco llegó. Las luces de la calle proyectaban sombras largas sobre las paredes. Kyung estaba esperando afuera, fumando un cigarrillo con manos temblorosas. Cuando vio a Marco, tiró el cigarrillo y caminó hacia él rápidamente. Marco preguntó qué pasaba. Kyung no respondió, solo señaló hacia la puerta de la bodega. Marco sintió algo frío en su estómago, un presentimiento de que algo malo había pasado. Caminó hacia la puerta y la abrió. A lo que vio adentro, lo dejó sin palabras. Las paredes estaban cubiertas de pintura roja, palabras horribles, insultos raciales, amenazas de muerte. Los estantes estaban volcados, las cajas de productos estaban rotas, su contenido esparcido por el suelo. El olor a comida podrida llenaba el aire en Marco. Se quedó parado en la entrada por un largo momento. Sintió muchas cosas: rabia, miedo, confusión. Pero más que nada sintió una tristeza profunda. Había trabajado tan duro para construir todo esto. Había sacrificado tanto. Y ahora alguien lo había destruido. En una noche en Kyung apareció detrás de él. Preguntó si debían llamar a la policía. Marco pensó por un momento y luego negó con la cabeza. Sabía cómo funcionaban estas cosas. La policía vendría, tomaría fotos, haría preguntas y luego no pasaría nada. Quien había hecho esto tenía dinero, conexiones, poder. La policía no iba a ayudar. Marco pasó el resto de la noche limpiando. Kyung y otros empleados que vinieron ayudaron. Nadie habló mucho. Todos sabían que esto era solo el comienzo. Todos sabían que alguien había declarado la guerra. Aun cuando el sol salió sobre Hong Kong, la bodega estaba limpia otra vez. No perfecta, pero funcional. Marco se sentó en su silla de plástico, el mismo lugar donde había estado contando billetes esa mañana que ahora parecía tan lejana. Sus ojos estaban rojos de cansancio y algo más. Tal vez lágrimas que no había dejado caer. Lin llegó con comida caliente. No dijo nada sobre lo que había pasado. Solo puso la comida frente a Marco y se sentó a su lado. Comieron en silencio, mirando el sol subir por el cielo gris de la ciudad. Marco sabía que tenía que tomar una decisión. Podía rendirse, vender lo que quedaba y empezar de nuevo en otro lugar. O podía quedarse y pelear. Miró a Lin. Miró la bodega que había construido con sus propias manos y supo lo que tenía que hacer. Iba a quedarse. No sabía cómo, no sabía si podía ganar, pero iba a intentarlo, porque eso era lo que siempre había hecho. Eso era todo lo que sabía hacer. A lo que Marco no sabía era que esta pelea iba a traer a su vida personas que nunca imaginó conocer. Iba a despertar fuerzas que habían estado dormidas por años. Iba a descubrir que la bondad que había sembrado durante tanto tiempo estaba a punto de dar frutos de la manera más inesperada. Pero todo eso vendría después. Por ahora, Marco solo se sentó en su silla, comió su desayuno y se preparó para lo que viniera. El filipino honesto no se iba a rendir sin pelear. Los días que siguieron fueron difíciles. Marco trató de continuar con su negocio como si nada hubiera pasado, pero las señales de problemas estaban por todas partes. Primero fueron los proveedores. Uno por uno, los hombres que le habían vendido productos durante años empezaron a decir que no. Algunos daban excusas vagas, tenían otros compromisos. Sus precios habían subido. Necesitaban tiempo para reorganizar sus inventarios. Otros simplemente dejaban de contestar el teléfono. Marco entendía lo que estaba pasando. Alguien estaba hablando con sus proveedores, ofreciéndoles mejores tratos o amenazándolos con peores consecuencias. Era una táctica vieja, una forma de guerra que no dejaba sangre en las calles, pero que era igual de mortal para un negocio. El proveedor de verduras, fue el primero en caer. Era un hombre mayor llamado Señor Tem.
que había trabajado con Marco desde el principio. Cuando Marco fue a verlo al mercado mayorista, el señor Tam evitó mirarlo a los ojos. Dijo que lo sentía mucho, que no había nada personal, pero que había firmado un contrato exclusivo con otra compañía. Cuando Marco preguntó qué compañía, el señor Tam guardó silencio. No necesitaba decirlo. Marco ya sabía la respuesta. Luego fue el proveedor de carnes, después el de pescados, después el de productos secos, a no tras otro, como fichas de dominó cayendo en una línea perfecta. En menos de 2 semanas, Marco había perdido a casi todos sus proveedores principales. Los pocos que quedaban le cobraban precios tan altos que apenas podía mantener sus márgenes, pero los proveedores eran solo el comienzo. Los clientes también empezaron a desaparecer. El dueño del restaurante de fideos, un hombre que había sido cliente de Marco por 10 años, llamó un día para cancelar su cuenta. Dijo que había encontrado un mejor precio en otro lugar. Marco sabía que era mentira. Sabía que alguien lo había presionado, pero no dijo nada. Solo agradeció al hombre por los años de negocio y colgó el teléfono. A la casa de Dim Sum fue la siguiente. Luego el lugar de comida rápida. Luego una docena más. Los clientes que quedaban miraban a Marco con una mezcla de simpatía y miedo. Simpatía porque lo conocían, porque sabían que era un hombre honesto que no merecía lo que le estaba pasando. Miedo porque no querían ser los próximos en recibir una visita de personas con sonrisa falsas y amenazas. Velada San Lin veía todo esto desde casa. Veía cómo Marco llegaba cada noche más tarde, más cansado, más callado. Veía cómo las líneas en su cara se hacían más profundas, cómo sus ojos perdían algo de su luz. Trataba de hablar con él, de preguntarle qué pasaba, pero Marco siempre decía que todo estaba bien, que solo era un momento difícil, que pronto las cosas mejorarían en Lin. No le creía. Había estado casada con Marco por suficientes años como para conocer sus mentiras, pero no lo presionaba. Sabía que su esposo era un hombre orgulloso, un hombre que había construido todo desde nada y que no podía admitir que estaba perdiendo. Así que Lin hacía lo que siempre había hecho, o lo apoyaba en silencio. Le preparaba comida caliente y esperaba que él encontrara la manera de salir adelante. David también notaba los cambios. A sus 12 años, era lo suficientemente inteligente como para saber que algo andaba mal. Su padre ya no jugaba con él los fines de semana. Su madre tenía una expresión preocupada que trataba de esconder, pero que él podía ver claramente. Y en la escuela algunos niños habían empezado a decirle cosas. Un día, un compañero de clase llamado Kevin lo encontró en el patio durante el recreo. Kevin era hijo de un hombre de negocios rico, el tipo de niño que siempre tenía los últimos juguetes y la ropa más cara. También era el tipo de niño que disfrutaba hacer sentir mal a los demás. Kevin ladilló a David que su padre pronto estaría en la calle. Dijo que había escuchado a sus padres hablar de eso. Dijo que el negocio del filipino estaba acabado, que nadie iba a comprarle nada, que iba a terminar donde empezó, en la basura. David no respondió. Se quedó parado, sintiendo como su cara se ponía caliente y sus ojos empezaban a arder. Quería golpear a Kevin. Quería gritarle que su padre era el hombre más trabajador que conocía, que había construido todo con sus propias manos, que valía más que 10 padres, como el de Kevin. Pero no hizo nada. Solo se dio la vuelta y caminó hacia el baño, donde lloró, solo hasta que sonó la campana en esa noche. David le contó a su madre lo que había pasado. Lin lo abrazó por mucho tiempo sin decir nada. Luego le dijo que no escuchara a los demás, que su padre era un hombre bueno, y que las cosas difíciles no duraban para siempre. David asintió, pero en sus ojos había una duda que no había estado allí antes. Marco se enteró de todo esto más tarde. Len se lo contó cuando David ya estaba dormido. Marco escuchó en silencio
su cara como una máscara de piedra. Cuando Lynn terminó de hablar, Marco se levantó y caminó hacia la ventana. Se quedó mirando las luces de la ciudad por un largo rato. Lynn podía ver que sus hombros temblaban ligeramente. Aunque no sabía si era de rabia o de tristeza en esa noche, Marco no durmió. Se sentó en la sala oscura pensando. Pensó en todo lo que había construido, en todo lo que estaba perdiendo. Pensó en su esposa, que lo apoyaba sin pedir nada a cambio. Pensó en su hijo, que lloraba en baños de escuela por culpa de las acciones de hombres que no conocía. Y pensó en los hermanos Long, aunque todavía no sabía sus nombres por la mañana. Marco tomó una decisión. Iba a descubrir quién estaba detrás de todo esto. Iba a enfrentarlos. No sabía cómo. No sabía si tendría éxito, pero no podía seguir sentado mientras su vida se desmoronaba a su alrededor. En su primera parada fue el señor Tem, el proveedor de verduras que había sido el primero en abandonarlo. Marco lo encontró en el mercado mayorista, descargando cajas de un camión. El señor Tam lo vio venir y su cara se puso pálida. Trató de evitarlo, pero Marco lo alcanzó antes de que pudiera escapar. A Marco no estaba enojado. Su voz era suave, casi amable. Le dijo al señor Tam que no lo culpaba por nada. Dijo que entendía que a veces uno tenía que hacer cosas que no quería para proteger a su familia. Pero necesitaba saber quién estaba detrás de todo esto. Necesitaba un nombre. El señor Tam miró a su alrededor nerviosamente. Había otras personas cerca. Otros vendedores y compradores que iban y venían por el mercado. El viejo hombre bajó la voz hasta que era casi un susurro. Dejo a Nomberlum. Dijo que eran 3 hermanos, que controlaban gran parte del negocio de distribución en el distrito. Dijo que nadie se metía con ellos, que tenían conexiones, dinero o poder. Dijo que Marco debería considerar rendirse, que no había forma de ganar contra gente así. Así Marco agradeció al señor Tem y se fue. Ahora tenía un nombre, ahora sabía contra quién estaba peleando, pero el conocimiento no le daba ningún consuelo. Los Long eran exactamente el tipo de enemigo que había evitado toda su vida en ricos. Conectados, despiadados, como podía un inmigrante filipino sin educación ni conexiones pelear contra algo así. Los días siguientes, Marco investigó todo lo que pudo sobre los hermanos Lu. Preguntó a conocidos, escuchó conversaciones en restaurantes, juntó pedazos de información como un detective aficionado. Lo que descubrió no era alentador en Henry Lung. Era el cerebro de la operación. Era un hombre de negocios astuto que había multiplicado la fortuna de su padre varias veces. Tenía contactos en el gobierno, en la policía, en todas las instituciones que importaban. Era conocido por ser paciente, calculador y absolutamente implacable cuando alguien se interponía en su camino. Raymond Long era el músculo emocional. No tenía la inteligencia de su hermano mayor, pero tenía una crueldad natural que lo hacía útil. Disfrutaba intimidando a la gente, especialmente a los que consideraba inferiores. Los rumores decían que había golpeado a un hombre hasta dejarlo en el hospital solo porque lo había mirado mal en un restaurante. Tommy Lung era el más misterioso de los 3. Se mantenía en las sombras, manejando las partes del negocio que no aparecían en ningún papel. Algunos decían que tenía conexiones con grupos menos legales, aunque nadie podía probarlo. Era el tipo de hombre que sonreía mientras te apuñalaba por la espalda. Marco guardó toda esta información en su mente, pero no sabía qué hacer con ella. No tenía dinero para sobornar a nadie. No tenía conexiones para contraatacar. No tenía fuerza para enfrentar a hombres que claramente estaban dispuestos a usar violencia. Todo lo que tenía era su reputación, y eso no parecía ser suficiente. Las semanas pasaron. El negocio de Marco se encogía cada día. Tuvo que despedir a algunos empleados, algo que le dolió más que cualquier insulto en las paredes de su bodega. Cada uno de ellos le agradeció por los años de trabajo, por el trato justo,
Por ser un buen jefe, algunos lloraron. Marco también quiso llorar, pero se contuvo. Tenía que ser fuerte. Aunque fuera solo una actuación en una noche, Marco recibió una visita inesperada en su bodega. 3 hombres entraron sin tocar. El que iba adelante era bajo y gordo, con una sonrisa que mostraba dientes de oro. Los otros 2 eran más jóvenes, con músculos que se marcaban bajo sus camisas ajustadas. El hombre gordo se presentó como el señor Fan. Dijo que venía de parte de los hermanos Luong. Dijo que sus jefes estaban dispuestos a hacerle una oferta generosa a Marco. Comprarían su negocio, lo que quedaba de él, por un precio justo. Marco podría tomar el dinero y empezar de nuevo en otro lugar. Tal vez regresar a Filipinas, tal vez ir a otro país. Lo importante era que se fuera de Hong Kong y no volviera a Marco. Escuchó en silencio. Cuando el señor Fan terminó de hablar, Marco preguntó cuánto estaban ofreciendo. El señor Fan dijo un número. Era una fracción de lo que el negocio valía, menos de lo que Marco había invertido en los últimos 5 años. Era un insulto disfrazado de oferta. Marco rechazó. Su voz era tranquila pero firme. Dijo que había construido este negocio con sus propias manos, que no iba a venderlo por centavos. Dijo que si los hermanos Luong querían su territorio, tendrían que trabajar más duro. El señor Fan dejó de sonreír. Sus ojos se volvieron fríos, calculadores. Dijo que Marco estaba cometiendo un error. Dijo que los hermanos Luong no estaban acostumbrados a que les dijeran que no. Dijo que las cosas podían ponerse mucho peor de lo que ya estaban. Marco no respondió. Solo miró al señor Fan con una expresión que no mostraba miedo. Era la expresión de un hombre que había dormido en callejones, que había comido de la basura, que había sobrevivido cosas que estos hombres con sus trajes caros no podían imaginar. El señor Fan pareció notar esto. Su sonrisa volvió, pero había algo diferente en ella ahora, algo parecido al respeto, mezclado con irritación. Los 3 hombres se fueron sin decir otra palabra. Marco se quedó solo en su bodega, rodeado de estantes medio vacíos y cajas que ya no tenía cómo llenar. Sabía que había tomado una decisión peligrosa. Sabía que las cosas iban a empeorar antes de mejorar, si es que alguna vez mejoraban. Pero también sabía que no podía rendirse. No después de todo lo que había pasado. No después de todo lo que había construido. Len estaba despierta cuando Marco llegó a casa esa noche. Estaba sentada en la cocina con una taza de té que ya se había enfriado. Cuando vio la cara de Marco, supo que algo había pasado. Marco se sentó frente a ella y le contó todo: la visita, la oferta, su rechazo. Lin escuchó sin interrumpir. Cuando Marco terminó, ella guardó silencio por un largo momento. Luego preguntó si Marco estaba seguro de lo que estaba haciendo. Preguntó si valía la pena arriesgar todo, incluyendo la seguridad de su familia, por un negocio. Marco pensó antes de responder. Dijo que no era solo sobre el negocio, era sobre el principio. Si se rendía ahora, si dejaba que hombres como los Luong lo pisotearan, entonces todo lo que había hecho no significaba nada. Todos los años de trabajo, todos los sacrificios, toda la lucha para construir algo, desde nada. Sí, era como admitir que nunca había tenido derecho a intentarlo. En primer lugar, Lin lo miró con ojos que brillaban con algo que podría ser lágrimas o admiración, o ambas cosas. Dijo que entendía, dijo que apoyaría cualquier decisión que él tomara, pero también dijo que tuviera cuidado. David los necesitaba. Ella lo necesitaba. El negocio era importante, pero la familia era más. Marco tomó la mano de su esposa. Le prometió que sería cuidadoso. Le prometió que encontraría una manera de salir de esto. No sabía si podía cumplir esa promesa, pero la hizo de todos modos. A veces las promesas eran todo lo que uno tenía. Los ataques continuaron. Una mañana, Marco encontró los neumáticos de sus camionetas cortados. Otra mañana,
Alguien había echado basura en el tanque de combustible de su vehículo personal. Los pocos clientes que le quedaban recibían llamadas anónimas, advirtiéndoles que dejaran de hacer negocios con él. Los empleados que todavía trabajaban para él eran seguidos cuando salían del trabajo. Era una guerra de desgaste, diseñada para quebrar su espíritu antes de quebrar su negocio. Y estaba funcionando. Marco podía sentir cómo la presión lo aplastaba poco a poco. Dormía mal, comía peor, perdió peso que no tenía para perder. Las ojeras bajo sus ojos se volvieron permanentes. Pero aún así, no se rendía. Cada mañana se levantaba, iba a su bodega y trataba de mantener su negocio funcionando. Buscaba nuevos proveedores que los Lujón no hubieran contactado todavía. Visitaba clientes potenciales en otros distritos donde su reputación aún significaba algo. Trabajaba el doble de duro para ganar la mitad de lo que ganaba antes. Una tarde, algo diferente pasó. Marco estaba en su bodega, revisando facturas que no podía pagar, cuando una mujer joven entró por la puerta. Tenía tal vez 20 años, con el pelo largo y negro y ojos que mostraban una mezcla de nerviosismo y determinación. La barba, simple pero limpia, y su estómago mostraba las primeras señales de un embarazo. La mujer preguntó si había trabajo. Dijo que había escuchado que el señor Marco era un hombre bueno, que trataba bien a sus empleados. Dijo que necesitaba dinero, que no tenía a dónde ir, que haría cualquier cosa. A Marco la miró por un largo momento. Su primer instinto fue decir que no podía permitirse contratar a nadie nuevo. Apenas podía pagar a los empleados que ya tenía. Pero había algo en los ojos de la mujer que lo hizo dudar. Era un miedo que él reconocía. Marco preguntó su nombre. Ella dijo que se llamaba May. Preguntó de dónde venía. Ella bajó la mirada y no respondió. Preguntó sobre el padre del bebé. Ella dijo que no había padre, que estaba sola. Marco entendió lo que eso significaba. Entendió la vergüenza, el rechazo, la desesperación. Había visto historias como esta muchas veces. Mujeres jóvenes abandonadas por sus familias, echadas a la calle por un embarazo fuera del matrimonio, en una sociedad que valoraba tanto el honor familiar. Estas mujeres, a menudo, terminaban en los peores lugares, contra todo sentido común. Marco le dio trabajo a May. Le dijo que podía empezar al día siguiente, que el trabajo no era difícil, que podía descansar cuando lo necesitara. May lo miró con ojos grandes, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Luego empezó a llorar. Lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas mientras susurraba gracias una y otra vez. A Marco le dio algo de dinero para que comiera esa noche. Le dio la dirección de un lugar barato pero seguro donde podía quedarse. Le dijo que no se preocupara, que todo iba a estar bien. No sabía si era verdad, pero lo dijo de todos modos en esa noche. Cuando Lynn le preguntó sobre su día, Marco le contó sobre May. Esperaba que su esposa se enojara, que le dijera que era irresponsable contratar a alguien cuando apenas podían mantener el negocio funcionando. Pero Lynn solo sonrió y dijo que había hecho lo correcto. Dijo que la bondad nunca era un error, incluso cuando parecía no tener sentido. A Marco no lo sabía entonces, pero esa decisión de contratar a May sería una de las más importantes de su vida. Esa mujer joven, asustada y sola, tenía conexiones que él no podía imaginar, conexiones que cambiarían todo pero eso vendría después. Por ahora, Marco solo tenía un negocio que se desmoronaba, enemigos que lo acechaban, y una fe terca en que las cosas de alguna manera saldrían bien. Era todo lo que tenía. Tendría que ser suficiente y May resultó ser una trabajadora excelente. A pesar de su embarazo, llegaba temprano cada día y se quedaba hasta que Marco le decía que se fuera a casa. Aprendía rápido, nunca se quejaba, y trataba a los clientes con una amabilidad natural
que hacía que quisieran volver. Marco se preguntaba a veces cómo una familia podía rechazar a alguien así, pero sabía que el mundo no siempre tenía sentido. A los meses pasaron. El embarazo de May avanzó. Su estómago creció hasta que ya no podía esconderse detrás del mostrador. Marco le redujo las horas, le dio tareas más ligeras, pero ella insistía en seguir trabajando. Decía que necesitaba el dinero, que no quería ser una carga. Marco dejó de discutir. Entendía el orgullo. Era algo que él mismo conocía bien. El negocio seguía luchando. Los hermanos Leung no habían desaparecido, pero sus ataques se habían vuelto menos frecuentes. Tal vez se habían aburrido. Tal vez estaban ocupados con otros asuntos. Tal vez simplemente estaban esperando el momento adecuado para el golpe final. Marco no se hacía ilusiones. Sabía que la paz era temporal. Una noche de invierno, Marco recibió una llamada de May. Su voz sonaba diferente, tensa, asustada. Dijo que estaba en el hospital, que algo andaba mal con el bebé. Dijo que no tenía a nadie más a quien llamaran. Marco fue inmediatamente. Encontró a May en una cama de hospital, pálida y temblorosa. Los doctores decían que había complicaciones, que necesitaban hacer una cirugía de emergencia, que el bebé y la madre estaban en riesgo. También decían que necesitaban un depósito antes de proceder. Era el tipo de política cruel que existía en un sistema de salud donde el dinero importaba más que las vidas. San Marco no lo pensó dos veces. Pagó el depósito con dinero que había guardado para las facturas del negocio. Firmó los papeles como responsable financiero. Se sentó en la sala de espera mientras May era llevada al quirófano. Rezando a dioses en los que no estaba seguro de creer. Las horas pasaron lentamente. Marco llamó a Lynn para decirle dónde estaba. Ella ofreció venir, pero él le dijo que se quedara con David. No había nada que pudiera hacer en el hospital, excepto esperar. Lynn dijo que rezaría por May y el bebé. Marco agradeció y colgó cerca de la medianoche. Un doctor salió a hablar con Marco. Tenía una expresión cansada pero aliviada. Dijo que la cirugía había sido exitosa. May estaba bien. El bebé, un niño, estaba bien. Ambos necesitarían tiempo para recuperarse, pero iban a vivir. Marco sintió que algo dentro de él se soltaba, una tensión que no sabía que estaba sosteniendo. Agradeció al doctor con una inclinación profunda, la clase de reverencia que se reservaba para los momentos más importantes. El doctor pareció un poco sorprendido, pero aceptó el gesto con gracia. Los días siguientes, Marco visitó a May en el hospital siempre que podía. Le llevaba comida de casa, frutas frescas, revistas para que no se aburriera. May protestaba al principio. Decía que era demasiado, que no merecía tanta amabilidad. Marco le decía que se callara y comiera. Era la clase de orden que venía con una sonrisa en el bebé. Era pequeño pero fuerte. May lo llamó Wei, que significaba grande en cantonés. Era un nombre esperanzador, un deseo para el futuro. Marco miró al pequeño Wei y pensó en su propio hijo. En David pensó en todos los padres que querían lo mejor para sus hijos, en todas las madres que luchaban solas. El mundo podía ser cruel, pero también podía ser hermoso. Cuando May salió del hospital, Marco le ofreció quedarse en un pequeño apartamento que tenía sobre la bodega. No era mucho, un cuarto con una cocina básica y un baño pequeño, pero era seguro, estaba limpio, y era gratis hasta que ella pudiera pagar por sí misma. May aceptó con lágrimas en los ojos. Prometió que un día le pagaría todo lo que había hecho por ella. Marco le dijo que no había deuda, que ella había trabajado duro y se lo merecía. A lo que Marco no sabía era que May tenía un secreto que había guardado desde que llegó a su puerta buscando trabajo, un secreto que involucraba a su familia, la misma familia que la había rechazado. El abuelo de May se llamaba Wang Sumin. Era un hombre de 75 años con pelo blanco, ojos agudos y una presencia
que hacía que la gente se callara cuando entraba en un cuarto. Para la mayoría de Hong Kong, era simplemente un anciano respetado, un hombre de negocios retirado, que pasaba sus días jugando mahjong y cuidando de sus nietos. Pero los que sabían otra cosa. An Wang Suming había sido, y en muchos sentidos todavía era, una figura importante en la Sonji Onan. No era el líder, no el más visible, pero era uno de los hombres cuya palabra tenía peso. Había sobrevivido décadas en un mundo donde la mayoría moría joven o terminaba en prisión. Lo había hecho siendo inteligente, paciente y sabiendo cuándo pelear y cuándo retirarse. Aun cuando Mei quedó embarazada sin estar casada, su familia reaccionó con vergüenza y furia. Su padre, el hijo de Wang Suming, la echó de la casa. Dijo que había deshonrado el nombre de la familia, que ya no era su hija. Su madre lloró, pero no hizo nada para detenerlo. Sus hermanos miraron hacia otro lado. Wang Suming estaba en el extranjero cuando todo esto pasó. Cuando regresó y se enteró de lo que había sucedido, su furia fue terrible pero silenciosa. No gritó, no amenazó, simplemente miró a su hijo con ojos que no perdonaban y dijo que había cometido un error que un día lamentaría. Luego se fue a buscar a su nieta Anne, pero Mei no quería ser encontrada. Tenía su propio orgullo, su propia terquedad heredada de generaciones de Wangs. Se escondió en las partes de la ciudad donde nadie la buscaría, trabajando en lugares pequeños, evitando cualquier contacto con su familia. Cuando llegó a la puerta de Marco, no tenía idea de que su abuelo había estado buscándola por meses. Wang Suming finalmente la encontró 3 meses después de que Mei empezó a trabajar para Marco. Uno de sus hombres la vio en el mercado. La siguió hasta la bodega y reportó la ubicación. Wang fue a verla personalmente. El encuentro fue difícil. Mei no quería hablar con él al principio. Todavía estaba herida por el rechazo de su padre, por el silencio de su madre. Wang escuchó todo lo que ella tenía que decir, sin interrumpir. Cuando terminó, le dijo que lo que su padre había hecho estaba mal. Dijo que la sangre era la sangre, que nada podía cambiar eso. Dijo que quería ayudarla, que quería conocer a su bisnieto. Mei lloró entonces. Lloró por todo el dolor que había guardado, por todos los meses de soledad y miedo. Wang la abrazó, algo que rara vez hacía con nadie. Le prometió que nunca más estaría sola, que él se aseguraría de eso. Pero Wang también quería saber algo. Quería saber sobre Marco, el hombre que había ayudado a su nieta cuando su propia familia le había dado la espalda. Mei le contó todo. Le contó sobre el trabajo, sobre el apartamento, sobre el hospital. Le contó sobre cómo Marco había pagado las facturas médicas sin preguntar nada a cambio. Le contó sobre la comida, las visitas, la bondad simple que había recibido de un hombre que apenas la conocía. Wang escuchó en silencio. Cuando Mei terminó, él se quedó pensativo por un largo momento. Luego preguntó sobre el negocio de Marco. Mei le contó lo que sabía, los problemas con los proveedores, los clientes perdidos. Los hermanos Lung Wong. Reconoció el nombre inmediatamente. Conocía a los Long, conocía qué tipo de hombres eran esa noche. Wang Suming tomó una decisión. Era una decisión que iría en contra de las reglas que había seguido toda su vida. Reglas sobre no involucrarse en asuntos ajenos, sobre no usar su influencia para cosas personales. Pero las reglas tenían excepciones, y esta era una de ellas. Una semana después, Wang fue a visitar a Marco. Llegó sin anunciar, acompañado de 2 hombres que se quedaron afuera como estatuas silenciosas. Marco estaba en su oficina, tratando de encontrar sentido a números que no querían cuadrar. Cuando vio al anciano entrar, sintió algo extraño, una mezcla de curiosidad y un instinto de peligro que no podía explicar. Wang se sentó frente a Marco sin pedir permiso. Sus movimientos eran lentos pero precisos, como los de un hombre
que había aprendido a conservar su energía para cuando realmente la necesitara. Sus ojos recorrieron la oficina, notando los estantes vacíos, las facturas apiladas, todas las señales de un negocio en problemas. San Marco preguntó en qué podía ayudarlo. Su voz era cortés pero cautelosa. Wang sonrió levemente, como si apreciara la precaución. Entonces, Wang hizo una pregunta que Marco no esperaba. Preguntó si recordaba a Mei. Preguntó si recordaba haberle dado trabajo, haberla ayudado en el hospital, haberle ofrecido un lugar donde vivir. Marco asintió lentamente. Dijo que por supuesto recordaba. Dijo que Mei era una buena trabajadora, una buena persona. Dijo que no había hecho nada especial, solo lo que cualquier persona decente haría. Wang negó con la cabeza. Dijo que Marco estaba equivocado. Dijo que lo que había hecho no era común, no era normal. La mayoría de la gente en su situación habría rechazado a una mujer embarazada sin trabajo. Habría pensado en sus propios problemas, su propio negocio en crisis. Marco había hecho lo contrario. Había extendido la mano cuando no tenía nada que ganar y todo que perder. Marco no supo qué decir. Nunca había pensado en sus acciones de esa manera. Simplemente había hecho lo que le parecía correcto. No había esperado gratitud ni recompensa. Wang continuó. Dijo que Mei era su nieta. Dijo que cuando la familia de ella la había rechazado, Marco había sido más familia que su propia sangre. Dijo que esa era una deuda que no podía ignorar. Marco empezó a entender. Empezó a ver quién era realmente el hombre sentado frente a él. El respeto en su voz, la manera en que sus hombres lo trataban, todo tenía sentido ahora. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Wang pareció notar su incomodidad. Levantó una mano en un gesto tranquilizador. Dijo que no había venido a causar problemas. Había venido a pagar una deuda. Había venido a ayudar. Luego preguntó sobre los hermanos Long. Preguntó qué habían hecho, cómo habían atacado el negocio de Marco. Marco dudó al principio, pero algo en los ojos del anciano le decía que podía confiar. Contó todo a los proveedores perdidos, los clientes amenazados, el vandalismo, las ofertas insultantes. Wang escuchó sin interrumpir. Su cara no mostraba ninguna emoción, pero sus ojos se oscurecieron ligeramente cuando Marco habló de las palabras pintadas en las paredes, de los insultos raciales, de las lágrimas de su hijo en la escuela. Cuando Marco terminó, Wang guardó silencio por un largo momento. Luego se levantó lentamente, como si sus huesos viejos protestaran por el movimiento. Dijo que Marco no tenía que preocuparse más. Dijo que los Luan iban a entender que habían cometido un error. Dijo que todo iba a cambiar muy pronto. Marco quiso preguntar cómo. Quiso saber qué iba a pasar, pero algo le dijo que era mejor no preguntar. Algunas cosas era mejor no saberlas. Algunas deudas era mejor no entender cómo se pagaban. Wang caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró a Marco una última vez. Dijo algo que Marco nunca olvidaría. Dijo que hace 8 años, cuando el padre de Mei la echó de la casa, Wang había perdido la fe en algo. Había pensado que tal vez el mundo era más cruel de lo que había creído, que la bondad era una debilidad que solo los tontos se permitían. Pero Marco le había demostrado que estaba equivocado. La bondad existía, la decencia existía, y eso valía más que todo el dinero del mundo. Wang se fue. Marco se quedó solo en su oficina, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Miró por la ventana y vio el coche negro del anciano desaparecer en el tráfico de la ciudad. Sintió que algo había cambiado, aunque no sabía exactamente qué. Era como si una pieza de un rompecabezas que no sabía que existía acabara de caer en su lugar. Esa noche, Marco le contó a Lin sobre la visita. Lin escuchó con ojos cada vez más grandes. Cuando él terminó, ella se sentó en silencio por varios minutos. Luego preguntó si Marco tenía miedo. Marco pensó antes de responder.
Dijo que tal vez debería tener miedo. Dijo que se había involucrado en algo más grande que él, algo que no entendía completamente. Pero, extrañamente, no tenía miedo. Tenía algo parecido a la esperanza. Alin tomó su mano. Dijo que confiaba en él. Dijo que cualquier cosa que pasara, la enfrentarían juntos. Marco apretó su mano y sintió gratitud por tener a alguien así a su lado. Después de todo lo que había pasado, después de todos los golpes, todavía tenía a su familia. Eso era lo que importaba. A los días siguientes fueron extrañamente normales. Marco iba a trabajar, manejaba lo que quedaba de su negocio, volvía a casa con su familia. No escuchó nada de Wong Su-min. No hubo llamadas, no hubo visitas, no hubo mensajes. Era como si la conversación nunca hubiera pasado. Pero algo estaba diferente. Marco podía sentirlo, aunque no podía verlo. Era como la calma antes de una tormenta, esa quietud pesada que precede al trueno. Algo estaba por pasar, algo grande. Y entonces, exactamente una semana después de la visita de Wong, todo cambió. El primer signo de cambio llegó temprano en la mañana, cuando el teléfono de Marco sonó con un número que no reconocía. Era el señor Tam, el proveedor de verduras que lo había abandonado meses atrás. Su voz sonaba diferente ahora, nerviosa pero también aliviada, como alguien que finalmente podía respirar después de contener el aliento por demasiado tiempo. El señor Tam dijo que quería disculparse. Dijo que había cometido un error al dejar de trabajar con Marco. Dijo que el contrato que había firmado con los Luego tenía problemas, irregularidades que sus abogados habían descubierto. Digo Q quería volver a hacer negocios con Marco si él todavía estaba dispuesto. Marco escuchó en silencio, tratando de entender qué estaba pasando. Preguntó qué clase de irregularidades. El señor Tam fue vago en su respuesta, mencionando cláusulas injustas y términos que nunca había acordado. Marco sabía que había más detrás de la historia, pero no presionó. Simplemente dijo que estaría feliz de trabajar con el señor Tam. Otra vez. Esa fue solo la primera llamada. A lo largo del día, vinieron más. El proveedor de carnes llamó con una historia similar. El de pescados también. El de productos secos. Uno por uno, como fichas de dominó cayendo en reversa, los proveedores que habían abandonado a Marco estaban regresando. Todos tenían excusas diferentes, pero todos querían lo mismo: restaurar la relación comercial que habían cortado. Marco pasó el día contestando llamadas, tomando notas, tratando de mantener la calma mientras su mundo se reorganizaba frente a sus ojos. No entendía exactamente qué estaba pasando, pero sabía que tenía algo que ver con Wong Su-min. Las coincidencias no existían. No en este nivel. Al día siguiente, los clientes empezaron a regresar también. El dueño del restaurante de fideos apareció personalmente en la bodega de Marco. Era un hombre mayor con manos arrugadas y una expresión que mezclaba vergüenza con alivio. Dijo que había pensado mucho y que había decidido volver a comprar de Marco. Dijo que la calidad siempre había sido mejor, que el servicio siempre había sido más confiable. Dijo que lamentaba haber dejado que otros lo influenciaran. Marco aceptó sin hacer preguntas. No mencionó las presiones, las amenazas, los meses de lucha. Simplemente estrechó la mano del hombre y le agradeció por su negocio. Era la manera de Marco en mirar hacia adelante, no hacia atrás. A la casa de Dim fue la siguiente, luego el lugar de comida rápida, luego una docena más. En menos de 2 semanas, Marco había recuperado casi todos los clientes que había perdido. Su bodega, que había estado medio vacía durante meses, ahora volvía a llenarse de productos. Sus empleados, los pocos que habían quedado, trabajaban horas extra para manejar la demanda. Pero no todo era buenas noticias. Marco escuchaba rumores sobre lo que estaba pasando con los hermanos Luong. Eran fragmentos de conversaciones, susurros que circulaban por el mercado mayorista y los restaurantes del barrio. Rumores de problemas
Se decía que un inspector municipal había visitado las bodegas de los Long y había encontrado violaciones graves de salud y seguridad. Violaciones que habían pasado desapercibidas durante años, de repente eran urgentes, graves, imposibles de ignorar. Las multas eran enormes. Las amenazas de cerrar las instalaciones eran reales en sí. Decía también que los bancos que habían financiado a los Long estaban reconsiderando sus préstamos. Líneas de crédito que habían estado disponibles por décadas, de repente estaban congeladas para revisión. Pagos que podían haber esperado, ahora tenían fechas límite estricta. El flujo de dinero, ese oxígeno que mantenía vivo cualquier negocio, se estaba cortando. Y había otros rumores más oscuros, rumores de reuniones en cuartos sin ventana, de conversaciones con hombres que no aparecían en ningún directorio de negocios, rumores de que los Luong habían ofendido a las personas equivocadas, que habían cruzado líneas que no sabían que existían, rumores de que alguien muy poderoso estaba muy molesto con ellos. A Marco escuchaba todo esto sin comentar. No preguntaba de dónde venían los rumores. No buscaba confirmarlos. Sabía que era mejor no saber demasiado. Algunas cosas funcionaban precisamente porque permanecían en las sombras. A una semana después, el señor Fan volvió a visitar la bodega de Marco An. Esta vez, no traía a sus dos guardaespaldas. Esta vez estaba solo, y su actitud era completamente diferente. La arrogancia que había mostrado en su primera visita había desaparecido en el señor. Fan dijo que venía de parte de los hermanos Lu Hong. Dijo que sus jefes querían hacer las paces. Dijo que reconocían que habían cometido errores, que habían sido demasiado agresivos en sus métodos